programa del Nuevo Testamento. Hoy estudiaremos el Evangelio de Juan. Ningún versículo de este Evangelio registra el nombre del autor. Sin embargo, la postura de Ireneo y Teófilo de Antioquía, líderes de la Iglesia entre 120 y 202 años después de Cristo, testifican que Juan es el autor del cuarto Evangelio. Además, la evidencia dentro del mismo Evangelio confirma la idea de que fue escrito por el apóstol Juan. Es evidente que el autor fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Él afirma que fue testigo ocular de la gloria del Señor Jesús en el capítulo 1, verso 14. Vio la crucifixión en el 19:35. Juan 21:20 dice que el autor es el discípulo a quien amaba a Jesús. Él se recostó al lado de Jesús en la última cena. De los 3 discípulos más cercanos que podría concordar con esta descripción, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y Jacobo no podrían ser, de acuerdo a los textos. Se observa que el autor era judío palestino, ya que poseía evidentemente un conocimiento de las costumbres e historias judías y también de la geografía de Palestina. Juan era uno de los hijos de Zebedeo, pescaba junto a su padre y a sus socios, Pedro y Andrés, en el mar de Galilea. Aparentemente su negocio era lo suficientemente próspero como para tener empleados que los ayudaban. La madre de Juan era Salomé, que también probablemente era hermana de María, madre de Jesús. También es bastante probable que Juan fuese discípulo de Juan el Bautista antes de comenzar a seguir a Cristo. Después de seguir al Señor Jesús durante más de un año, fue seleccionado con otros 11 para tener una relación especial, más íntima con el Señor Jesús como sus apóstoles. Entró a formar parte de este círculo de hierro o círculo íntimo del Señor Jesús. A Juan le fue permitido ser testigo de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, según Lucas 8:51, y los momentos más privados del huerto del Getsemaní. Fue el único verdadero testigo de la crucifixión, según Juan 19:26. Después del comienzo de la iglesia, Juan ministró con Pedro en varias ocasiones y llegó a formar parte significativa de la iglesia de Jerusalén, según Gálatas 2:9. De anciano fue exiliado en la isla de Patmos por el gobierno romano a causa del testimonio de Cristo, según Apocalipsis 1:9. Allí escribió el último libro del Nuevo Testamento. Lugar y fecha de Juan. Existen diferentes posturas en cuanto a la fecha exacta de la redacción, pero la evidencia señala que es una fecha posterior al final del siglo, entre el año 85 y el 95 después de Cristo. El contenido del Evangelio sugiere intencionalmente que sus lectores ya conocían o estaban familiarizados con los Evangelios sinópticos. Además, Juan evitó de manera consciente repetir su material. Ireneo establece que Juan escribió el Evangelio mientras vivía en Éfeso. El lugar de redacción fue Asia Menor y muy probablemente Éfeso. Quizá en un medio gentil, ya que las fiestas y usos judíos de los judíos se van explicando para beneficio de aquellos que no han estado familiarizados con ellos. El anciano apóstol Juan refleja una perspectiva madura. Él escribió el cuarto evangelio a finales del primer siglo en Asia Menor. Propósito de Juan. Juan expresa claramente su propósito en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31. Fue escrito para evangelizar. Él presenta la evidencia para que las personas puedan alcanzar el punto en el que creen en Jesucristo, con el resultado de recibir la vida eterna. Tema de Juan. Juan presenta a Jesucristo como Dios. A lo largo del Evangelio demuestra la deidad de Jesucristo. El Evangelio comienza con la declaración de que Jesús es Dios, en el capítulo 1, versículo 1, y termina con la culminante declaración de Tomás proclamando que Jesús es Señor y Dios, según el capítulo 20, versículo 28. El mismo Jesús hizo declaraciones acerca de quién era, a veces afirmando claramente su unidad con el Padre y a veces poniendo en claro que Él es más que un hombre ordinario, manteniendo con el Padre una relación singular y haciendo cosas que solo Dios hace. A esto se añaden los milagros que Él hizo con el propósito de demostrar que Él es el Hijo de Dios. Consideraciones especiales. La salvación. El Evangelio de Juan tiene la intención de llevar a las personas a un conocimiento más profundo del Salvador Jesucristo. Tiene una intención muy directa de comunicar verdades respecto a la doctrina de la salvación. El libro de Juan es equilibrado. En 21 pasajes la salvación es completada como un acto de Dios, siendo Él quien escoge y atrae a los hombres.
En 21 pasajes el énfasis recae sobre la necesidad del hombre de responder y creer. Declara que ambas son verdad. El Evangelio de Juan es de gracia. La salvación se presenta como un regalo gratuito de Dios. La salvación no es algo por lo que el hombre trabaja, sino que es algo que debe recibirse. La obra de Jesús en la cruz fue totalmente suficiente para pagar todos los pecados de los hombres. Según Juan 19:30, el hombre no contribuye para su salvación mediante obras de ningún tipo. El Evangelio de Juan está disponible. Juan deja claro que la salvación la reciben los que creen en Jesucristo. La palabra creer se emplea 99 veces en el Evangelio de Juan. Creer o creer que proviene del griego pisteuo. También es ser persuadido de, fiarse de, confiar, no apoyarse solo en palabras. La fe salvadora conlleva confianza. Es aquella plena seguridad en Cristo y solo en Él para salvación. La fe salvadora tiene 3 elementos. El primero es que tiene un elemento intelectual. Se deben conocer y creer los hechos. El segundo es que tiene un elemento volitivo, quiere decir voluntario. Se escoge racionalmente confiar en Cristo como nuestro Salvador. El tercer elemento es que la fe tiene emociones, tiene un elemento emocional, el sentimiento de una necesidad de un Salvador, debido a la separación entre el hombre y Dios. Para Juan, el pecado básico del hombre es que debe apartarse del pecado de la incredulidad. El Evangelio de Juan es eficaz, trae la vida eterna. Se refiere 35 veces a la vida eterna. La vida eterna es la posesión presente del que cree, como lo dice Juan 5:24. La vida eterna no es simplemente una existencia sin fin, porque asimismo los perdidos la experimentarán una vida eterna, pero sin Dios. La vida eterna es una calidad de vida nueva y diferente. Es la vida de Dios. Solo el Dios hombre te puede dar esa calidad, esa vida eterna, basada en su obra totalmente suficiente en la cruz. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del libro de Juan. Esperamos que haya sido muy útil la información y que a través de este estudio Dios les siga revelando muchos más conocimientos. Y ya nos veremos en una próxima oportunidad.